Listo. Continuamos, muchachos. Estamos, ¿no? Ya. Bueno, falta uno. Vamos a continuar. Entonces, hablábamos ya aquí un poco de lo que son índices de erosividad y erosionabilidad, ¿sí? Entonces, esto, pues, con estos índices que ya estamos viendo acá, estamos viendo ya dos índices, vamos a ver cómo se calculan despuesito. Podemos ya trabajar lo que se llama en este caso el mapa de vulnerabilidades, que es en este caso lo que es de la erosión, ¿sí? O el mapa de riesgo que se llama en este caso de erosión. ¿Por qué? Porque determina las zonas más vulnerables y que permite establecer medidas más adecuadas. Exactamente. Sí, entonces, esto vamos a ver, todo eso depende de qué depende, depende de lo que es el clima, la pendiente de la cuenca en este caso, la estructura y la composición de los suelos, los usos humanos, como la tala, los incendios, sí, es decir, hay todo lo que se llama en este caso lo que es la intervención antrópica que se puede dar. Entonces existen dos factores fundamentales que en este caso o principales como son la erosividad y la erosionabilidad. Bien. Entonces aquí tenemos, vamos a ver cómo se hace la evaluación de riesgo. Ya vamos, ya un poco, perdón, la evaluación de la erosión. ¿Cómo nosotros hacemos la evaluación de la erosión? Aquí está exactamente todos los métodos que vamos que existen, digamos, en el universo, en este caso, ¿no es cierto? Ya. Entonces, bueno, dice medida de la pérdida de suelo. Al final es cuánto suelo se pierde en la cuenca. Es lo que estamos evaluando. Y eso necesitamos. ¿Por qué necesitamos esto? Porque parte de este suelo que se pierde en la costa, que se erosiona en la cuenca o se pierde en la cuenca, parte de ese suelo llegarán a los cauces de los ríos y parte de este suelo se quedarán todavía en la cuenca o llegará a los ríos en algún tiempo determinado. Por eso nosotros cuando estudiamos erosión de cuencas tenemos que saber que hay un factor que se llama el factor de transferencia que hemos de ver despuesito para ver cuánto de suelo, del 100% de suelo erosionado, cuánto de suelo llega hacia el río, hacia el cauce principal. Para esta evaluación existen dos métodos, que son los métodos directos y los métodos indirectos. ¿Sí? Aquí hablamos métodos directos y los métodos indirectos. Los métodos directos, ¿cuáles son? Los cualitativos, es decir, algo que dicen erosión alta, erosión baja, esos son los cualitativos, ¿no es cierto? Los cuantitativos, en cambio, son métodos que nos dicen cuánta cantidad de suelo se erosionó. Por ejemplo, 10 toneladas por cada al año, 5 kilogramos, lo que quieras llamar, ¿no es cierto? Nos da en valores. Acá, en cambio, nos dice que es una erosión alta baja. Pero los dos métodos son los que se conjugan entre sí para saber exactamente, por ejemplo, yo puedo saber dar un método, digamos, en este caso, saber un valor cualitativo, no sé, cualitativo, de un color dado, y ese valor cualitativo puede decir que existe un rango de erosión entre tal valor y tal valor cuando yo veo un color rojo, por ejemplo. Entonces, en este caso, los dos métodos son complementarios en este caso para evaluar la erosión en la cuenca. Ya. En los métodos cualitativos tenemos lo que es el tipo de erosión, ¿sí? Entonces ya hemos visto tipo de erosión, anteriormente ya hemos visto, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los tipos de erosión? La erosión eólica, erosión hídrica, erosión, en este caso, la nival. También existen en este caso bueno, aquí hay digamos, los índices biológicos, en este caso, los biológicos, ¿cuáles son? Esto no habías visto anteriormente, pero los biológicos serán aquellos que, es exactamente aquellos que se encuentran dentro de lo que es de la capa vegetal. Por ejemplo, las lombrices o ciertos elementos, digamos, biológicos que producen generalmente cárcavas internas y que eso al salir a la naturaleza prácticamente al ingresar el agua dentro de eso produce una erosión. Son parte de eso, ¿no es cierto? Entonces, parte de eso también que se produce en este caso la erosión. Entonces, ahí se puede indicar de que al observar eso puede haber un proceso y simplemente ver la forma cualitativa de que tal o cual fenómeno va a producir un alto, medio o bajo, en este caso baja erosión. ¿Sí? Y los métodos cuantitativos, ¿cuáles son, por ejemplo? Hay indicadores, en este caso, indicadores, ¿cuáles son los indicadores? Yo puedo hacer, en campo, puedo hacer algunas formas de medición de lo que es la pérdida del suelo. Por ejemplo, si yo tengo aquí ese suelo, ¿no es cierto? Yo puedo colocar una especie de estacas, ¿no es cierto? En este caso, calibradas, con valores de acá, ¿sí? En un tiempo dado para saber
Si el valor, en este caso, el valor está aquí, cuando yo coloqué la estaca, después de un evento de lluvia o varios eventos de lluvia, advierte el suelo, pues en qué nivel está, porque puede ser por acá, y puedo saber exactamente cuál es la pérdida de suelo que se produjo en la cuenca. Entonces yo puedo calcular este valor por el total del área y saber más o menos cuánto suelo se perdió. Entonces se llama en este caso, el sistema en este caso de indicadores de pérdida de suelo, que son los estacas, pero estas estacas no son simples estacas, sino tienen que ir numeradas con ciertos valores para saber, poder medir en distancia o en longitud, en este caso, cuál es la cantidad de pérdida de suelo. Sí, ya. La otra forma en este caso de ver los sedimentos en forma cuantitativa, ¿cuál es? Es la sedimentación en los embalses. Que los embalses, por supuesto, ¿por qué? Porque en los embalses yo puedo tranquilamente saber, por ejemplo, si es que este es el embalse, ¿no es cierto? Aquí tengo yo este es la presa, y aquí está el nivel del agua, entonces aquí existe un nivel de volumen muerto, que se llama este caso. Entonces yo puedo cuantificar, sacar el área y sacar el volumen de esto, y saber en qué tiempo esto ingresa el agua para acá, ingresando el agua, y en qué tiempo se sedimentó esto. Entonces puedo saber cuál fue el arrastre total de sedimentos que llegó hacia el embalse y saber cuánta cantidad de sedimento produjo la cuenca y el río en sí, en donde está construida la presa, ¿no es cierto? O el embalse en este caso, claro, la presa, ¿no es cierto? O también la boca toma. Entonces hablamos de este caso, yo puedo medir esto y saber exactamente cuál es la cantidad de sedimentos que llegó desde toda la cuenca, incluido el cauce del río, donde está construida la presa. ¿Sí? Otra forma de cuantificar también es el uso de parcelas. Sí, bueno, uso de parcelas, bueno, tengo bastante experiencia porque trabajé en un proyecto con los franceses, ¿no es cierto?, con el IRD, en las áreas del Pichinche. Entonces, nosotros hacíamos parcelas experimentales exactamente de 2 metros por 6 metros y en diferentes tipos de pendientes de la cuenca y uso de suelo. Y cada vez que había un efecto de lluvia se medía, en este caso, pues pongamos que sea esta colocada la parcela, aquí se colocaba exactamente una especie de límites, ¿no es cierto?, con tol, 30 centímetros más o menos del tol ingresado acá. Entonces aquí llovía, aquí en la parte baja había un sistema de recolector digamos, de escorrentía, un tanque, y había una salida de agua por acá. Entonces todo el sedimento iba a quedarse aquí. Entonces todo el sedimento, nosotros lo que hacíamos, medir el sedimento de esa parcela. Y como sabíamos del tipo de suelo que está, si era, pongamos aquí, había suelos, por ejemplo, cultivos, tipos de cultivos. Por supuesto que las parcelas eran ubicadas de acuerdo a qué, de acuerdo a la cuenca. Yo, si la cuenca tengo, es esta la cuenca, entonces yo tengo que saber cuál es la predominancia mayor de qué, de cultivos o de uso de suelo que se da. Entonces, yo decía, muy bien, vamos a colocar, si tenemos acá, yo qué sé, estipa hecho bastante, entonces estipa hecho parcela en esta. Acá que tengo cultivos de maíz, de papas, entonces vamos a hacer un cultivo de maíz y papas, vamos a colocar otra parcela y así. Capaz que yo pueda diferenciar la erosión que se produce en cada parcela a lo que es al porcentaje total de la cuenca. Y yo puedo trabajar en ese tema y por supuesto que tuvimos buenos resultados, incluso se presentó un artículo en el Congreso de Ciencias del Suelo en Venezuela, en Maracay. Tuve la oportunidad de presentarme en esa parte, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante, eso es muchísimo que nosotros utilizamos para lo que es la cuantificación de los sedimentos, ¿no? Pero estos son procesos de investigación que duran, en caso de nosotros duró 4 años, ¿no es cierto? Duran 2, 3, 4 años hasta obtener datos más confiables, porque cuando hacemos investigación lo que queremos es exactamente que se dé qué, que se den las precipitaciones máximas, porque esas son las que producen máximas escurrimientos y máximas erosiones. Entonces, en este caso, la mayor es que se dé el I-30. El I-30 que se dé y la intensidad máxima en 30 minutos. Entonces, trabajamos en ese tema, ¿no es cierto? Hasta esperar esto, ¿no es cierto? Entonces, incluso no solo el tema era erosión, sino también el tema era crecidas. Entonces, con crecidas esperábamos que para calibrar un modelo que se dé la mayor cantidad la mayor crecida que se dé. Porque el calculado, me acuerdo que hasta ahora el calculado de la crecida en el calculado Rubipamba del Pichincha era de 49 metros cúbicos por segundo, el caudal en crecida para recurrencia de 50 años. Y en una crecida máxima que se dio en Quito, como llueve así, llueve fuerte, entonces se dio una crecida de 18 metros cúbicos por segundo. Y con ese valor se calibraron el modelo. Entonces, mire, tuvimos que esperar 3 años para hacer esas crecidas y poder
utilizar, digamos, estos datos, ¿cierto? Para diseños de las obras hidráulicas que ahora se están aquí. Bueno, entonces aquí hablamos de los recolectores de correntía, que sería prácticamente este sistema que le dije yo, que ya hemos conocido, que no conozco, y que pues eso ya depende, pues es que haya, digamos, se pueda hacer investigación y hay financiamiento, pues se puede hacer todos estos temas que se puede, que en la cuenca, ¿no es cierto? Todo depende ya de planteamientos del docente en este caso y de que alguien auspicie para hacer tipo de estudios. Ya, eso nos hablamos los métodos directos. ¿Qué quiere decir métodos directos? Que nosotros directamente medimos en la cuenca, ¿cierto? Directamente medimos en la cuenca. Y esto tratamos de qué? Tratamos de inferenciar, hablando en términos estadísticos, ¿no es cierto? Inferenciar a lo que produce la cuenca, en este caso, dependiendo de qué? Dependiendo cómo están los usos del suelo y los tipos de suelo. Y en función de eso yo puedo hacer una inferenciación. Ya. Ahora, existen también los métodos indirectos. ¿Qué son los métodos indirectos? En cambio, ¿a través de qué? A través de ecuaciones, exactamente. Sí, a través de ecuaciones. Entonces, a través de ecuaciones, por ejemplo, tenemos en este caso la ecuación universal del suelo, que yo estoy hablando ya desde anteriormente, que se llama la USL, que es la más utilizada, ¿sí? También que es en este caso la misma USL, pero ya modificada, por eso se llama MUSL en cambio. Dice la modificada esas son de los Estados Unidos, ¿cierto? Y hay otros métodos, pues bueno, vamos a ver, algunas fórmulas tenemos, ¿no? Algunas fórmulas tenemos, pero cada fórmula tiene diferentes variables, entonces todo depende, utilizar la fórmula depende de, qué, de las variables que nosotros tengamos acá y podamos medir. Es igual que un modelo, o sea, yo tengo un modelo de hidrología, pues si es que yo no tengo las variables que me pide el modelo, pues yo no puedo meter variables y poner variables de otros países. Entonces, si nosotros medimos acá las variables, podemos utilizar el modelo, simplemente porque al final la forma del fenómeno es el mismo en toda parte del mundo, ¿no es cierto? La zona Tierra. Entonces acá, en el caso de nosotros, pues utilizamos esta fórmula, la MUSLE, que utilizamos muchísimo para estudios, y bueno, vamos a ver también la fórmula de Fourier también que utilizamos. Y con esto, pues nosotros podemos hacer lo que es en este caso el mapa de erosión de los suelos. Al final, el producto final, ¿cuál es? Saber la cantidad de sedimentos, que realmente se mide en toneladas por año de sedimentos, ¿no es cierto?, que se producen en la cuenca, tras año, y saber mapificar o saber representar toda mi cuenca, toda esta cuenca, cuál es la parte donde más se produce erosión, ¿sí? O sea, es decir, es la parte más erosionada, esta es la menos, esta es la mediante, esa cosa. Y saber diferenciar con colores para saber qué colores, si es que esta es la alta, media y baja, y en función de eso saber entre qué rangos de valores de pérdida de suelo tiene. Entonces, la intención de nosotros es llegar a este mapa y el trabajo final que ustedes van a hacer, final del módulo, es esto, ¿no es cierto? Que vamos a trabajar ese tema, ¿sí? Bueno, hasta aquí alguna pregunta, muchachos. Si estamos entendiendo, ¿no? Pues aquí es full literatura nada más. Pero esta es la parte fundamental que ustedes tienen que ir entendiendo, ¿sí? Ya vamos a entender qué son métodos directos y qué son métodos indirectos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, para hacer los métodos directos, ¿qué será? Para eso necesitamos, ¿qué necesitamos? Necesitamos recursos para hacer investigación en campo. Y para eso, en cambio, existen fórmulas, ya vamos a ver, fórmulas empíricas, fórmulas investigativas que pueden calcular lo que es la erosión de los suelos. Ahora, aquí, como les dije anteriormente, en hidráulica fluvial, que igual que en pérdida de suelos, las fórmulas son fórmulas bastante, digamos que, dependiendo del número de parámetros, pueden ser muy confiables o no muy confiables. Entonces, para eso tenemos que trabajar con algunas fórmulas, saber cuáles de las dos se asemejan para saber que estamos por ahí en valores, es decir, tanto hay erosión en la cuenca. ¿Sí? Muy bien. Bueno, aquí un poco, después de los métodos, aquí la erosión, los tipos de erosión, pues hablamos de la salpicadura, laminar, el surco y isofusión. Es lo que produce, pues aquí una foto más o menos para que vean qué es lo que produce este fenómeno prácticamente que hemos visto anteriormente, lo que se da acá. Ya. Indicadores físicos del tipo de erosión. Bueno, esto también es otra foto que he puesto un poco para, más bien es para generar conciencia, ¿no? Ya vamos a entrar al cálculo. Entonces vamos a ver en este caso, grado 1, ¿qué es? Erosión laminar. O sea, es la parte, exactamente, de la parte superficial, ¿no es cierto?
remoción más o menos uniforme del terreno, como vimos anteriormente en la fotografía. Grado 2, erosión de surcos y incisiones hasta decímetros, ¿sí? O sea, pequeñas cárcavas hasta decímetros, es decir, hablamos en este caso hasta 10 centímetros en este caso, ¿no es cierto? Que son más profundas de la capa arable. La capa arable a veces son ¿de cuánto? De 20, de 30 centímetros la capa arable, dependiendo, ¿no es cierto?, en qué sitio estamos. Y la grado 3, en cambio, en este caso se llaman los badlands, surcos en metros, prácticamente son profundidades. Entonces aquí estamos viendo exactamente, yo diría, aquí estamos los tres tipos de grados de erosión, en este caso, pues, en la parte alta, en la parte media y en la parte baja, ¿sí? Lo que estamos observando acá. Ya. Indicadores biológicos, en este caso, lo que estamos hablando es, estamos un poco utilizándolos aquí, ¿no es cierto? Acá, ¿sí? Los cualitativos, tipos de erosión, indicadores biológicos. Por eso estamos indicando esas cosas, ¿sí? Ya, y ahí vimos en este caso los físicos, tipos de erosión, y vamos a ir terminando ya la parte, digamos, la parte de la teórica, con lo que es indicadores biológicos. Entonces, grado nulo, vegetación densa, sin raíces en el aire, ¿sí? Entonces, el grado nulo, claro, imagínense todo la cuenca con cantidad de vegetación, ¿no es cierto? Entonces, la probabilidad de erosión es casi nula, es casi nula o nula. Grado bajo, vegetación aclarada, ligera exposición de las raíces, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esta cosa? Si hay ciertas, si vamos a ver unos árboles acá, ciertas vegetación están sus raíces un poco ya exponiendo. Eso es un proceso inicial de la erosión. Ahora es un caso grado bajo. Grado medio, vegetación aclarada, raíces expuestas, pedestales hasta 5 centímetros. Y grado alto, raíces muy expuestas, grandes pedestales, regueros, y grado muy alto, barrancos y cárcavas. Entonces, ustedes pueden ver, en este caso son los indicadores biológicos. Por supuesto que a esto, como les dije, pues, no solo contribuye en este caso lo que es la vegetación, sino también ciertos, digamos, en este caso, yo diría microbios, no microbios, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaría? Las lombrices, bueno, yo llamaría lombrices, ciertas lombrices que se encuentran en el suelo también son partes que contribuyen un poco a lo que es la erosión, aparte de la parte biológica. Y aquí un poco para ver lo que vimos acá, ¿no es cierto? Esta parte. Si nosotros observamos, miren aquí. ¿Sí? Entonces, esto ya es un tipo de erosión de grado alto, ¿sí ven? Las raíces totalmente expuestas y aquí es un proceso de erosión bastante alto. Entonces, esto hemos visto casi en todas partes, ¿no? Entonces, para nosotros como que fuera normal, pero al final, si es que nos pondríamos a estudiar la erosión, estaríamos ya un poco alarmados viendo ese tipo de formas o sistemas que tenemos en este caso en nuestras cuencas. Ustedes como ingenieros del agua, pues la conciencia va a ser más fuerte, ¿no? Porque para eso están ahorita, están educándose para esto, o formándose, mejor dicho, no educándose, sino formándose. Bueno, entonces aquí vamos a ver, ya entramos un poco ya a la parte ya de la parte matemática, ya en este caso, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, aquí he hecho yo un cuadrito sinóptico, esto va a salir en una publicación, este es mi autoría, ya en este caso, dos cuadros que vamos a ver aquí. Entonces, lo que son los fenómenos de la erosión, cómo se producen, ¿no es cierto? Entonces, gente hablamos en este caso, agentes atmosféricos relacionados con el clima. Como dijimos, el principal factor, ¿cuál es? El principal factor es la lluvia. Claro, a eso también hay otros factores, como el viento, como la temperatura, esas cosas que contribuyen un poco más, ¿no es cierto? Pero la lluvia es el factor fundamental. Entonces, aquí hablamos en este caso, la precipitación, en este caso, la temperatura. Pero a esto también contribuye lo que es el viento y la humedad. ¿Para qué? Para que en función del viento también, ¿qué pasa? Si hay lluvia, el viento se encarga de llevar agua hacia otro lado y la humedad para producir precipitación, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, pues esto. Pero si es que a pesar de haber estos fenómenos de acá, existe vegetación, entonces la erosión va a ser muy baja o casi nula. Pero si es que al haber lluvia y la temperatura está, digamos, está expuesta al suelo, tipo humus en este caso, ¿no es cierto? Y tener una pendiente, entonces aquí hablamos en este caso ya, va a cambiar en este caso lo que es la forma de relieve, en este caso el modelado del relieve. ¿Sí? Ya. Entonces, todos esos casos que ustedes ven acá, en este caso, dependiendo si la vegetación es nula, muy baja, lo que sea, contribuye al fenómeno de la erosión. ¿Sí? El fenómeno de la erosión. Cuando existe en este caso una vegetación casi nula, también lo que se puede hacer es una inundación, una crecida y también hay un arrastre de sedimentos. En este caso, con la precipitación que se dé acá, toda esta agua, ¿de dónde va? En este caso, aguas continentales y su acción exactamente en lo que es la escorrentía en este caso, ¿sí?
Pero cuando hay suelos que están cubiertos de vegetación, estamos observando en este caso que hay una retención bastante fuerte del agua, es decir, una infiltración, y el fenómeno de la erosión es más baja. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es del CEDEX, España, pero en ciertas partes es adaptado por mi persona para trabajar en este caso el fenómeno de la erosión. Es otro cuadrito que me he hecho, en este caso para los estudios que terminé de hacer. Entonces, he puesto aquí el ciclo irreversible de la erosión del suelo. ¿Qué implica esto? Nos llegamos, miren ustedes, llegamos hasta dónde llegamos, hasta lo que es en este caso la degradación de la estructura o la pérdida integral del perfil. Entonces, aquí, si observamos la forma, en este caso, cómo se da la situación por diferentes factores que pueden llegarse a lo que es la degradación de la estructura, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, cuando en la cuenca eliminamos la cobertura vegetal. ¿Cuál es la cobertura vegetal? Lo que es el cultivo. El laboreo, ¿qué es el laboreo? El laboreo es la agricultura, ¿no es cierto? El pastoreo. Y esto abusamos de la cuenca y mandamos muchos animales a que coman en la cuenca, entonces esto es lo que es el pastoreo. Entonces, todas esas cosas que produce pérdida de protección al impacto de la lluvia, ¿no es cierto? Cuando elimina la cobertura vegetal, queda desprotegido y el impacto de la lluvia va a ser mayor. ¿Qué se produce ahí? Pérdida de aporte, en este caso, de materia orgánica. Consumo de materia orgánica, incremento, y consecuentemente, ¿a dónde llega? Llega a la degradación de la estructura del suelo, en este caso, ¿no es cierto? Cuando se da la degradación de la estructura del suelo, entonces, cuando hay una lluvia, produce una dispersión de partículas, ¿cierto? Y produce una mayor erosionabilidad. Al haber esta cosa, entonces, al haber una degradación, también se produce una impermeabilización de la cuenca, o sea, es impermeable. ¿Qué quiere decir impermeable? Que la mínima cantidad de lluvia que caiga va a escurrir. ¿Por qué? Porque no tiene opciones de infiltración o de absorber, en este caso, la cuenca. Y queda casi impermeable, ¿no es cierto? Consecuentemente, habrá mayor escorrentía, mayor erosión y pérdida integral del perfil. Y esto podríamos llamarle acá hay en este caso un proceso de, de degradación prácticamente, en este caso de destrucción de todo lo que es en este caso la capa vegetal, ¿no es cierto? El suelo. Entonces, esto sería en este caso un ciclo irreversible del suelo. Pero si nosotros lograríamos controlar cualquiera de estos fenómenos de acá, tranquilamente podríamos dejar llegar para acá y peor aún para acá. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos que mirar todos estos fenómenos para conservar una cuenca específicamente, ¿sí? Estoy hablando desde el punto de vista de lo que es erosión y por supuesto que va a servir también para lo que es este manejo de cuencas. Bien, aquí vamos a ver, justo y ahora sí llegamos a lo que es a los modelos matemáticos para estimación de la erosión. Como ustedes pueden ver, aquí he recopilado algunas fórmulas que se utilizan, ¿no es cierto?, para lo que es estimar la erosión de una cuenca. Entonces, aquí tenemos fórmulas empíricas, tenemos la ecuación de Zinn, la ecuación de Smith-White, la ecuación de Musgrave. Entonces, aquí son fórmulas antiguas que, de acuerdo a sus parámetros que tengamos, que podamos medir, lo podemos utilizar, ¿sí? Pero son fórmulas empíricas, así como la fórmula racional, es una fórmula empírica que utilizamos muchísimo para nuestro medio en caso de lo que es drenaje y lo que es alcantarillado. Los medios paramétricos, exactamente tenemos la ecuación universal de pérdida de suelo, que es la USDE, que la acaban de decir, que es el modelo de Meyer y Westmeyer, que es un modelo paramétrico que nosotros vamos a utilizar muchísimo especialmente lo que se utiliza, en este caso es de la fórmula más utilizada universalmente. ¿Sí? Y tenemos la extensión a cuencas. ¿Qué quiere decir extensión a cuencas? Que en este caso, claro, el método de este método es basado especialmente, es un método, llámese un poco, así como ustedes se acuerdan, ustedes lo que es la evapotranspiración. La evapotranspiración, nosotros calculábamos, ¿de dónde nació la evapotranspiración? Nace exactamente de lo que es la parte agronómica, ¿no es cierto? Porque ellos necesitan saber exactamente la evapotranspiración en diferentes tipos de vegetales. Por eso hay fórmulas para calcular lo que es parcelas y lo que es fórmulas para calcular lo que es evapotranspiración en cuencas. En cuencas, por ejemplo, utilizamos la fórmula ¿cómo se llama? La fórmula Torway, ¿no es cierto? La fórmula Torway y la de Pegman, ¿sí? Pero hay otras fórmulas que utilizamos exactamente para lo que es parcelas, para lo que es cultivos. Entonces acá es lo mismo, en este caso pues esto es utilizado especialmente para lo que es este caso la fórmula de la USLE, especialmente para cuencas
porque utilizar para cuencas pequeñas, pero también podemos hacer esta misma fórmula extensión a cuencas, en este caso a cuencas hidrográficas. ¿Sí? Cuencas hidrográficas, que es la final, es la misma fórmula, en este caso de la USL. La modificada tiene ciertos parámetros que modifica algo, pero al final llega a ser prácticamente la misma. Hay el modelo del JAIMO, en este caso JAIMO también es otro modelo hidrológico también que hay, pero está bajo DOS, que ya no se utiliza mucho, que es parecido en este caso al GHMS, ¿sí? La ecuación de transporte de Williams, que son fórmulas que existen, pero lamentablemente en nuestro medio no existen los parámetros medidos para poder nosotros utilizar. Entonces, por eso cuando hacemos investigación podemos decir, vamos a calcular los parámetros que dice esta fórmula, y poder comprobar las fórmulas o poder tener nuestra propia fórmula. Y luego hablamos otros métodos que son el método de estimación indirecta, que es la fórmula de Fournier y la fórmula de Jorovich, ¿sí? Entonces nosotros en nuestro caso vamos a ver esta fórmula, que sería esta, que sería similar a esta, y vamos a ver la que es esta. Solamente dos vamos a ver. ¿Por qué? Porque por lo general yo utilizo esta y también ustedes van a leer muchos artículos que lo que más se utiliza es la fórmula USA. Toda Europa, América, todo lo demás. También se utiliza, pero más bien como complemento para comprobar, porque generalmente así como hidrología, yo para calcular caudales máximos, yo puedo trabajar, debo trabajar, mejor dicho, mínimo con dos métodos para saber por dónde estoy en los métodos y poder tener el valor de diseño. Lo mismo es acá. Entonces yo, por ejemplo, trabajo con la fórmula, en este caso, de la fórmula universal, la USDE, y el método de Fournier. ¿Por qué? Porque estas dos fórmulas tengo los parámetros medidos en sitio, en lo que nos vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, por eso yo utilizo Fournier, y eso es lo que vamos a ver en este momento. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Sí están Sí, profe. entendiendo? ¿Cierto? Ya. Ahora sí vamos a entrar ya a la fórmula, en este caso, la fórmula de la USL, ¿sí? Esto está igual, bueno, esto es de un estudio que hice, pero bueno, ya me perdí, ya, como es un estudio que yo cobré para Interagua, entonces esto voy a hacer un artículo, espero que poder ya comenzar a escribir este artículo de esto, pero eso ya está investigado, la cuenca de Daule, y exactamente voy a dar esto aquí, ¿no es cierto? Bueno, entonces este es otro flujograma que lo hice, en este caso es mi autoría, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Entonces, para la ecuación de la fórmula USL, si ustedes ven, dice A es igual a R por K, por L, por S, por C y por P. Entonces, dense en cuenta que aquí tenemos 6 variables para calcular A. A es justamente la erosión, ¿sí? Bueno, deberían poner erosión, pero la fórmula dice así, y así pongo yo aquí, dice A es erosión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero calculamos la fórmula, en este caso, lo que es la erosividad de la lluvia, que te acuerdan que dijimos anteriormente lo que es la vulnerabilidad arriba, la erosividad de la lluvia. Entonces, ¿qué quiere decir? El factor del, digamos, en este caso, digamos, la intensidad en 30 minutos, digamos, de la lluvia, de la energía cinética que produce el efecto de salpicadura, ¿no es cierto? Ya vamos a ver después que podemos trabajar eso siempre y cuando tengamos los pluviogramas, pero si no tenemos pluviogramas hay que utilizar otras fórmulas para poder calcular el factor R. El factor K es la erodabilidad del suelo. La erodabilidad del suelo, escucharán bien, ¿eso está en función de qué? En función, más bien dicho, en este caso, de la textura del suelo. La textura del suelo, aquí hablamos de lo que es la textura del suelo, hablamos de lo que es la capa vegetal o la capa orgánica, hablaríamos de en este caso, los tipos de suelo que son, si es que son limos, si son arcillas, ¿sí? Si son gravas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo depende en este caso de que, especialmente lo que es el contenido mismo del suelo después de la vegetación, para que se produzca en este caso la erosión. El LS, ¿qué es el LS? El LS es la topografía, y quiere decir en este caso está dado lo que es la pendiente y el factor de pendiente que llamamos este caso, ¿sí? Entonces, en función de la pendiente será, no es lo mismo que erosione en un suelo bastante plano, que erosione en un suelo con una pendiente fuerte, en donde la menor lluvia que baja, que cae, va a bajar todo el sedimento hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, depende mucho de la pendiente de la cuenca, en este caso, y ahí es un factor que llamamos el factor L, que es la longitud de la cuenca, y ese es lo que es la topografía. Entonces, ahí podemos calcular separadamente L y S o directamente L y S, ¿cierto? Justo el factor C, acuerda que les dije, el factor C, que es la cobertura vegetal, más o menos relacionada a lo que es los usos de suelo.
Entonces también hay que calcular el factor C. ¿En función de qué? En función de todo el contenido, en este caso, de que del contenido, llamamos contenido del uso del suelo en la cuenca, depende de los diferentes tipos de vegetación que tenemos en la cuenca. Más o menos similar a lo que calculamos nosotros del número hidrológico, ¿se acuerdan? ¿Sí? El factor P son factores prácticas de conservación. Exactamente. Las prácticas de conservación implican si es que en la cuenca que yo estoy haciendo el estudio, yo tengo que hacerme una inspección de la cuenca o un levantamiento de la cuenca, en donde veamos, pues, a ver, si el campesino, pues, está protegiendo, por ejemplo, la cultivo lo hacen en hileras, siguen las curvas de nivel, en una ladera, o se hacen como les da la gana, pues, entonces iremos calificando para determinar en este caso los valores de lo que se llama de P. ¿Qué quiere decir con esto? Si hay prácticas de cultivo o no hay prácticas de cultivo. Así de sencillo podemos ir calificando. Tenemos muchos índices que poder calificar y poder obtener el factor P. Y en este caso lo que nos va a decir es, en este caso, ¿qué será? Si nosotros calculamos todos estos valores de acá, ¿no es cierto? Podemos calcular el valor de A. ¿Qué es A? Es en este caso la erosión producida en la cuenca va a ser igual a la multiplicación de todos los factores. Y calcular directamente en qué? En toneladas por cada toneladas de sedimento por cada año. En este caso sale el valor total que vamos a ver después. Ya. Ahora este gráfico, ¿qué nos está diciendo? No necesariamente toda la cantidad de sedimentos, es decir, si es que yo tengo todos esos factores que yo estoy viendo aquí, todo esto que he hecho yo. Aquí estoy haciendo la evaluación. Por ejemplo, ahí está el río Daule que yo calculé. Pues el río Daule continúa, ¿no? Pero aquí están haciendo lo que interesaba a Interagua es esto. Aquí saber qué cantidad de sedimentos llegaba de toda la cuenca, ¿no es cierto? Es lo que estoy tratando de hacer. Eso vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Justamente eso es lo que estoy voy a dar clase ahora. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que quiero ver es que todo es factor calculado aquí, el factor R de la cuenca, el factor K, el factor, en este caso, factor LS de la cuenca, el factor C y el factor P. Y es todo de la cuenca, de toda la cuenca. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, yo al final, calculando todos esos factores, ¿qué pasa? El animal valor A. Entonces, con todos los factores, determino A. ¿Qué era A? Era la cantidad de sedimento que se produce o que produce la cuenca y que llega hasta este punto de acá. ¿No es cierto? Es lo que he calculado. Bueno, perdón, no que llega, sino la cantidad de sedimento que produce la cuenca. Está eso calculado. Ahora, lo que me interesa es saber qué. Me interesa saber es si es que toda esa cantidad de sedimento que se produjo aquí en la cuenca por efecto de todos esos parámetros, ¿no es cierto? ¿Llega o no llega acá al causa principal primerito? ¿Llega o no llega? Eso tenemos que ver. ¿Llega o no llega? Y a su vez, estos sedimentos son arrastrados de acá a donde necesito, ¿llega o no llega? Es lo que necesito saber, porque al final lo que necesito saber es, para hacer mi obra hidráulica aquí, si bien es cierto, para manejo de cuenca necesito saber acá cuánto se produce para detener la erosión, pero cuando yo hablo de ríos, necesito saber cuánto sedimento llega acá. Entonces, para eso lo que para eso lo que hay es lo que se llama en este caso es o también se llama en este caso el flujo de sedimentos salida de la cuenca, que en este caso es S, ¿sí? Entonces, S sería igual al área de la cuenca multiplicado por el CES. ¿Sí? ¿Qué es el CES? No es el CES del CENESID, por si acaso no. El CES es el coeficiente de entrega de sedimentos. Entonces, ¿qué cantidad de sedimentos que produce la cuenca llegará efectivamente al cauce principal y esto será trasladado hacia abajo? ¿Sí? Entonces, miren ustedes, ¿en función de qué? Del área de la cuenca. Aquí está área de la cuenca. S es igual a esto por área por esto, ¿no? Entonces, al final sabemos exactamente, sabemos cuál es la probabilidad de que qué cantidad de sedimento llegará desde la cuenca hacia el cauce principal y hacia el sitio donde yo voy a hacer mis estudios, ¿sí? Pero para calcular el CES, yo tengo que valerme de cuál, de la pendiente principal del cauce y lo que se llama el coeficiente de bifurcación del cauce. ¿Eso dónde aprendimos? Aprendimos en hidrología, ¿no es cierto? En hidrología aprendimos a calcular los parámetros, ¿se acuerdan ustedes? Coeficiente de ¿cómo es? De Gravelius, pendiente de la cuenca, coeficiente de bifurcación, el grado de los ríos, todas esas cosas. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí? La pendiente sacamos incluso la pendiente, entonces aquí ya aplicamos lo que es la hidrología para calcular en este caso lo que es el CES. ¿Sí? Bueno, entonces esta es una evaluación mía. Entonces ustedes más o menos se dan cuenta por dónde estamos yendo ahorita.
Ángel, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Estás ahí, Ángel? Ángel, siempre no me contestas. Creo que dejas ahí prendido el computador y te fuiste. Bueno, voy a tomar muy en cuenta eso, ¿no? A ver, Christopher, que si me entendiste hasta aquí. Sí, profe. Y también había visto también un método que había leído en una tesis que nos hizo leer el profe Byron Massa. También hay un método que solo utilizan ArcGIS de ¿Ya? acuerdo a uso de suelo, los depths de la cuenca, todo lo que es pendiente, todo lo que, algo así nos Ya, indica. pero ya, exactamente. Todo esto lo decimos ustedes en ArcGIS. El ArcGIS exactamente es el método este. O sea, yo estoy muy de acuerdo con tu profesor, sí, muy de acuerdo, pero no comparto, porque uno hay que enseñar esto para que el estudiante vaya al ArcGIS. Y aquí vamos a ver, aquí en materia mía, ahí está el ArcGIS que ustedes van a hacer con el mismo ArcGIS. Porque el ArcGIS, exactamente, para calcular esto exactamente calculo con cuál. Calculo con lo que es la carta de uso de suelo de la FAO. Con esto calculo. La FAO, porque debo saber mi cuenca, qué es lo que tiene mi cuenca, y en función de eso saco porcentaje de materia orgánica, porcentaje de esas cosas. ¿Dónde le hago esto? Eso le hago en el ArcGIS, a través de una formulación que tengo que ingresar en el ArcGIS, y el ArcGIS me va a dar exactamente este valor, prácticamente el valor de K, que yo trabajo y calculo acá. Entonces, todo eso le hago en el ArcGIS, por supuesto. En el ArcGIS sé el uso de suelo, porque tengo que saber delimitar los usos de suelo, tipos de cultivo, todas esas cosas, ¿sí? Entonces, el ArcGIS, claro, justamente yo trabajé también con el ArcGIS, sino que todo esto hay que, por ejemplo, eso no te va a hacer el ArcGIS, el ERE no te va a hacer el ArcGIS, el ERE sacas afuera los datos de lluvia. Entonces, luego al ArcGIS le ingresas son los valores para calcular tipo isoietas, para calcular lo que es el factor de, en este caso, erosividad de la lluvia, ¿sí? Entonces, según lo que estoy escuchando, prácticamente es el mismo método que te ha dado el profesor Byron Massa, que dice que te ha dado, ¿sí? Pero vamos a ir viendo poco a poco. A ver, ¿alguna cosa más de Christopher? No, sí, claro, es que, bueno, eso le iba a decir que vuelta a ese método, el profe tenía un poco de falla, por lo que no tomaba en cuenta también cosas de la lluvia. Ah, bueno, ahí vamos a ver. Ya, vamos a ver. Ir viendo, vamos a ver los métodos, vamos a ver aquí. Jacqueline. No, profe, por ahora. Ya, pues sí estamos entendiendo, es importante que vayamos entendiendo, ¿sí? Vamos a la siguiente. Ya, ahorita sí ya entramos en este caso, ya hemos visto, esta es la fórmula y vamos a ver en este caso, cuál es la ecuación universal de pérdida de suelo, que es la USDE, en este caso, que es A que es pérdida de suelo promedio anual, en toneladas, en este caso, hectárea por año. Exactamente así es el valor que nos sale, ¿no es cierto? R, factor de erosividad de la lluvia en megajoules, en milímetros de hectárea sobre hora. Así son los factores que saca exactamente esto, ¿no es cierto? K es el factor de erodabilidad del suelo en toneladas por hectárea en este caso, ¿no es cierto? Por hora y por hectárea. Megajoules, en este caso, sobre megajoules y sobre milímetros en este caso. El LS es la longitud de la pendiente y gradiente de la pendiente. Entonces aquí decíamos, L es longitud de la pendiente y S es la gradiente de la pendiente. Es la dimensional esta. C, factor de pendiente de la cobertura dimensional. C, ¿sí? De cobertura vegetal, perdón, ¿sí? Es la dimensional. Y P, factor de uso y manejo de suelos. Entonces, esas son las unidades exactamente. Yo diría que depende de qué. Para los valores depende de esas tres, para las unidades, ¿no es cierto? Sí, nosotros todas esas cosas nos salen toneladas por año. Estos, en cambio, todos esos son adimensionales, ¿sí? Entonces, es la fórmula que nosotros utilizamos, en este caso, bueno, que vamos a aprender ahora para calcular lo que es especialmente lo que es la pérdida de suelo, como es el factor A, ¿sí? Y ya. Con esto vamos a ver lo que es, en este caso, la primera parte, lo que es la energía cinética de la lluvia. Entonces, en este caso, vamos a calcular el factor R, ¿sí? El factor R, que estaba acá, que dijimos de este factor. El primer factor es R, ¿no es cierto? Vamos a ver. Entonces, para calcular el factor R es un poco complicado. No es complicado por la fórmula, sino es complicado por la información que se tiene.
Pero al final R, ¿qué representa? Dice, representa la energía que las gotas de lluvia impactan en el suelo